Estimados estudiantes, hola nuevamente. En esta oportunidad quiero hablarles sobre aminoácidos, péptidos y proteínas, ciertas ideas principales que he visto que tienen ciertas dificultades. Es importante aclararles que son las proteínas un grupo de biopolímeros, ¿sí?, construidos de aminoácidos. Entonces, de ahí parte todo el estudio para que ustedes puedan entender la función que tienen los aminoácidos en la constitución de las proteínas. Entonces, siempre una proteína va a tener su propia estructura. Es como decir, su célula pertenece a Santiago Ojeda, mi célula tal, ¿cierto? Mi número de célula no va a tener cualquier otra persona. Entonces, es importante que aclaren y vean bien eso. Ahora, siempre es importante también tener en cuenta que todo lo que es la composición, la secuencia de aminoácidos que caracterizan a la proteína, cuando se vaya a plegar, es decir, cuando se vaya a formar, cuando esté madura, cuando esté lista, va a cumplir siempre una función bioquímica. ¿Sí? Una función bioquímica. Entonces, obviamente, las proteínas van a tener varias funciones, muchas funciones, ¿no es cierto? Mira, aquí he puesto algunas, ¿no? Les dejo ahí para que puedan ver. Pueden ser intermediarios en las rutas metabólicas. Les he puesto yo un apartado de rutas metabólicas para que puedan entender un proceso, por ejemplo, un proceso metabólico, de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces existen dos tipos de aminoácidos que interactúan en el metabolismo de la arginina y prolina. Por ejemplo, además tenemos que son precursores de muchas sustancias biológicas que tienen nitrógeno, por ejemplo. En este caso tenemos el grupo N, muy importante, en lo que es la proteína hemoglobina, que es la que atrapa el oxígeno para poder llevarlo, perdón, atrapa el oxígeno para poder nosotros transportarlo por la sangre. También forman parte, son precursores de muchas hormonas, como pueden ver. En fin, tienen cierta, mejor dicho, tienen mucha trascendencia en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante también decir que la información es una información necesaria para incorporar los aminoácidos en la proporción, en el orden adecuado. Esto quién lo tiene, o dónde reside, ¿no es cierto?, en la secuencia de bases de nucleótidos de un gen. Eso es importante, es decir, en la región del DNA. Es importante decir el enunciado que siempre dice que un gen codifica a una proteína, ¿sí? Entonces es importante decir esto y aclarar, ¿sí? Porque obviamente siempre se dice que un gen codifica una proteína, pero bueno, ¿qué significa eso? Significa obviamente que la información que reside ahí es la que luego va a ser necesaria para poder incorporar los aminoácidos, como dice ahí, en proporción y orden adecuado, ¿sí? Por ende, pues si cuando una persona tiene una afección genética, siempre va a ocasionar que una proteína salga defectuosa por esta situación que le estoy diciendo. Entonces, por eso existen las enfermedades de tipo metabólicas por un lado y también enfermedades genéticas, ¿sí? Otra cosa importante que quería aclararles es obviamente la estructura que tienen los aminoácidos. Un aminoácido, como ven aquí, tiene en su estructura este carbono quiral. Un carbono quiral es el que tiene 4 sustituyentes naturales. Obviamente los aminoácidos tienen su grupo amino, su grupo carboxilo, su hidrógeno y el grupo R. ¿Sí? Este es el que le va a dar la característica a cada aminoácido. Lo vamos a ver también. Miren, a excepción de la glicina, todos los demás, todos, absolutamente todos, tienen un carbono quiral. ¿Por qué la glicina no tiene
clorofilo. Entonces ya no es un carbono activo. ¿Sí? Esto tienen que ustedes entenderlo y diferenciar. Además que estábamos hablando un poco de unas preguntas que me hacían sobre si es que era levógiro, estrógiro, cómo iban a estar en la naturaleza. Pues recuerden siempre que van a estar en la forma L, los aminoácidos existen en la naturaleza, o sea, existen en las proteínas solo en forma L, aunque también hay ciertos aminoácidos en la forma D, como está ahí ejemplificado como el D, gliceraldehído o la D-aldehído. En este caso, por ejemplo, la D-serina y el D-aspartato están libres en el tejido cerebral. Por ejemplo, la D-alanina, sí que está ahí ejemplificado, y el D-glutamato también está en paredes, por ejemplo, celulares de algunas bacterias, hongos, ¿sí? Forman parte, ¿no? Pero tengan en cuenta que las proteínas solo existen los L-alfa aminoácidos. Entonces, cuando ustedes vean que sea L, ¿por qué digo alfa? Porque aquí está ejemplificado como carbonato, ¿sí? Esa es la numeración. Ahora, es importante también decir que tienen estos estereoisómeros, ¿no es cierto? Que eran dos enantiómeros y se armó una discusión sobre esto, pues obviamente se recuerden que tienen obviamente dos enantiómeros que son imágenes especulares que no se pueden superponer una sobre otra, como ven ahí, están de diferente forma. Pero, como les digo, solo con las formas L podemos construir proteínas, o están constituidas las proteínas, ¿sí? Esto también es importante aclarar. Si quieren profundizar, claro, sobre isomería, pues, ya lo habíamos hablado en el chat, ¿no? Además, les decía sobre la cadena R, ¿no es cierto? Esta cadena R, o la cadena lateral R que tiene, pues varía según su tamaño, la polaridad, la carga o la reactividad. Entonces, basado en eso, voy a presentarles dos tipos de clasificaciones, si quieren así llamarlo. Una que es obviamente por la reactividad, que está aquí en la tabla 4.3, como está simplificada, ¿no es cierto? Y se separa en cuatro grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, ¿sí? Tanto el grupo 1 obviamente son hidrofóbicos, dentro de los hidrofóbicos son polares cargados, el 1 es ácido, el 3 es ácido y el 4 es básico. Entonces, aquí están puestos, ¿no es cierto? Aquí nos pertenecen, y ustedes también pueden ser libres de poder nombrar. Hay dos nominaciones en realidad, donde a los aminoácidos se los coloca con tres letras o con una sola. Eso depende del autor que ustedes lean, pero obviamente la más tradicional es con tres, ¿sí? Con tres letras. Entonces, es importante aclarar que al menos el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 son de naturaleza hidroquímica, ¿sí? Están obviamente en el medio acuoso y van a poder agruparse en la parte exterior de la proteína. Recuerden siempre que en este caso, por ejemplo, al ser parte de estos aminoácidos, ¿no es cierto?, de las proteínas, obviamente tratan de siempre colocar los hidrógenos hacia arriba, hacia la superficie, o alguno de estos discos laterales que puedan interaccionar con el agua, de poder unir. Recuerden que siempre se van a unir por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y otra situación también de clasificación, y viene según también la obtención. Recuerden que nosotros tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales, pero también están los semi-esenciales, ¿sí? Bueno, aquí están 10, son 10 aminoácidos que son esenciales, en nuestro cuerpo otros que son esenciales, 8 alrededor y 2 que son semi-esenciales, que en la finalidad entrarían dentro de los esenciales y por eso son 10, ¿no? Obviamente debemos nosotros, a los esenciales, ingerir
debemos ingerirlos para poderlos obtener a estos de aquí que no se pueden dar, y estos sí, porque son sintetizados a partir de la glucosa u otros aminoácidos, ¿no es cierto? Eso sí, los podemos tener. Ahora, otra cosa que me pareció interesante poder hablarles es sobre, el enlace peptídico. Recuerden ustedes que dos aminoácidos, ¿no es cierto?, se van a unir por medio de un enlace peptídico. Obviamente aquí, cuando se ocurre ese enlace entre un carboxilo y un amino, aminoácido, pues va a salir siempre una molécula de la condensación, y así pues se van a formar di, tri, tetra o penta, dependiendo de cuántos aminoácidos se van a unir, ¿sí? Entonces, si llegan hasta 10, son llamados por el prefijo, es decir, di, tetra o penta. Si son alrededor de 10 a 100, ya son llamados polipéptidos, que tienen muchos más. Y cuando ya son más de 100 aminoácidos unidos, se considera una proteína, ¿sí? Es importante que bueno, lo tengan un poco aclarado. No es, algunos autores mantienen ese número, otros varían un poco, pero al final es siempre así. Otra situación importante que quería comentarles también es sobre esto de la estructura proteica. Obviamente, está claro aquí decir que la actividad funcional de una proteína depende de cómo ésta se vaya a plegar, es decir, cómo adquiera esa estructura tridimensional en el espacio, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, se considera una conformación activa, ¿sí? Obviamente tiene que venir desde aquí hacia acá. Eso quiere decir que vamos a tener aminoácidos, miren aquí, estos son aminoácidos que tienen una sola letra, ¿sí? Pero, como les dije anteriormente, pueden ser uno o de tres letras, ¿sí? Como ustedes quieren llamarlo, es igual. Ahora, para poder llegar a esa conformación activa, ¿sí?, empezamos probablemente con una estructura primaria, pasamos por las secundarias, tenemos la terciaria y llegamos a la cuaternaria. No voy a hablar mucho de esto porque obviamente ya lo han estudiado, pero sí lo que quería dejarles en claro que cuando llegamos a la estructura cuaternaria, ¿sí?, siempre se va a generar un protón, pero que como dice ahí, es la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas para formar una proteína, ¿sí?, de varias subunidades. Entonces, obviamente, en la estructura cuaternaria van a tener muchas subunidades formadas de este tipo. Está ejemplificado aquí en la estructura terciaria, ¿sí? Está una, está aquí la otra, está aquí la otra, entonces forman un conjunto proteínico. Ahí una proteína está totalmente madura para poder cumplir una función, como les dije inicialmente. Entonces, siempre recuerden, los estudiantes, que empezamos por una estructura o una secuencia de aminoácidos que es simplemente la unión de muchos de manera lineal. De ahí sí vamos adquiriendo, ¿sí?, las diferentes formas, como hoja plegada, como la hélice beta, como la hoja plegada beta, si ven aquí. Esta es una doble hélice, pero la hoja plegada puede estar por aquí y puede estar por acá. Entonces, son diferentes estructuras para llegar hasta la proteína. Entonces, aquí simplemente es un gráfico para mostrarles, miren, dónde vienen a llegar los puentes de hidrógeno. Súper importantes para estabilizar las hélices alfa, por ejemplo, las láminas beta, que son las que conforman la estructura secundaria de la proteína. Miren las interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, que están en las cadenas laterales para formar los bucles. Estos son asas también llamados bucles, que también forman parte de las estructuras secundarias.